Vamos, iniciamos chicos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar una clase más del curso de geometría. El día de hoy nos toca desarrollar un tema importante, ¿ya? El día de hoy nos toca ver lo que es el tema de cuadriláteros. Vamos a hablar de cuadriláteros. Entonces, lo primero que tú te tienes que preguntar es ¿qué es un cuadrilátero? Listo, un momentito, ya, un momentito. Ya, sigamos, ahora sí. Ya, cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero está formado porque un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? Por ejemplo, yo dibujo acá, ¿no? Esta figura de acá, por ejemplo, ¿ya? Es un cuadrilátero. Ese es un cuadrilátero. Un cuadrilátero que tiene, profe, en un cuadrilátero vas a poder encontrar vértices. Vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. Profe, ¿quiénes son los vértices de acá? Este es un vértice. Este es otro vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Entonces, ¿qué encontramos en un cuadrado? O perdón, en un cuadrilátero. En un cuadrilátero vamos a encontrar vértices. Vamos a encontrar vértices. ¿Cuáles son los vértices? El vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. ¿Qué más encontramos en un cuadrilátero? En un cuadrilátero vamos a encontrar lados. ¿Quiénes serían los lados? El lado AB. Ah, por acá vamos. El lado AB. ¿Cuál sería el otro? El de acá. El lado que, el lado BC. Ahí está. El otro, el lado CD. El lado CD. El otro, el lado AD. El lado AD. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? También vamos a encontrar diagonales. Cosa, por ejemplo, que no se podría encontrar en un triángulo, ¿no? Un triángulo no tiene diagonales, pero un cuadrilátero sí tiene diagonales. ¿Quiénes son las diagonales? El de acá es una diagonal y este de acá es otra diagonal. Ahí está. Entonces vamos a decir, ¿no? ¿Quiénes son las diagonales? La diagonal AC y la diagonal que y la diagonal BD. Ahí está, tiene dos diagonales. ¿Sabes qué más tiene un cuadrilátero? Un cuadrilátero también tiene que también tiene ángulos internos. También tiene ángulos internos. Un cuadrilátero también tiene ¿qué cosa? Tiene ángulos internos. Por ejemplo, acá. El ángulo interno, ¿quién sería? Por ejemplo, aquí. Este sería un ángulo interno. Este ángulo interno que le llamo alfa. Acá habría otro ángulo interno, que sería beta. ¿No? Este ángulo alfa, ángulo beta. Acá hay otro ángulo de acá, que le voy a llamar ángulo omega. Y aquí hay otro ángulo acá, que le voy a llamar ángulo phi. Ahí está. ¿Cuántos ángulos internos tiene un cuadrilátero? Tiene 4 ángulos internos. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Cuántos ángulos internos tiene un cuadrilátero? Un cuadrilátero tiene 4 ángulos internos. ¿Quiénes son? Ah, mira, es alfa, es beta, es omega y es phi. Ahora, propiedad. Esa es la propiedad fundamental de todo cuadrilátero. Profe, ¿qué me dice esa propiedad? Ah, esa propiedad te dice lo siguiente. Mira por acá. Esa propiedad te va a decir lo siguiente. La suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de todo cuadrilátero es igual a ¿cuánto? A ver, ¿tú lo sabes? Claro que sí. Es igual a 360 grados. ¿Listo? ¿Es igual a cuánto entonces? Es igual a 360 grados. Ahí tienes. Esa es la propiedad fundamental del cuadrilátero. La suma de los ángulos internos, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 360 grados. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar a resolver los primeros problemas y para luego poder hablar recién de lo que son los trapecios. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Mira acá. Problema 1. Te pide calcular X. Una pregunta. Ya, una pregunta. Dime una cosa. Este de acá es un ángulo ¿qué? Es un ángulo interno. Este es un ángulo interno.
Este ángulo de acá, por ejemplo, ¿qué viene a ser? Este de acá también viene a ser un ángulo interno. El de acá también viene a ser un ángulo interno. Y el de acá también viene a ser un ángulo interno. Por la propiedad que vimos, era que en todo cuadrilátero, la suma de los ángulos internos era igual a 360 grados. Voy a sumar los ángulos internos. Tengo por aquí, mira, tengo por aquí 2x. Fíjate, acá tengo 2x. A ver un momento. Ya, acá es 2x, 3x más 10, x más 20 y acá hay 4x. La suma de ellos, la suma de 2x, la suma de 3x más 10, más x más 20 grados, más 4x es igual a ¿cuánto? 360 grados. Pero una cosa, acá hay 2x, acá hay 3x, acá hay x, acá hay 4x. ¿Cuántas x habría en total? Habría 10x. Más, mira, escúchame, ¿qué sucede por acá? Profe, acá hay 10 grados y acá hay 20 grados. 10 grados más 20 grados me darían 30 grados. ¿Y eso es igual a cuánto? A 360 grados. Entonces, ¿qué te queda? Ah, profe, 10x es igual a cuánto? El 30 pasa a restar y te queda 330 grados. Si tú quieres, simplifica, ¿no? Profe, 0 se va con 0, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar entonces? Que el valor de x es igual a cuánto? El valor de x es igual a 33 grados. Y eso viene a ser la respuesta. Porque eso es lo que te piden hallar. Te piden hallar el valor de x. ¿Cuánto vale x, profe? X vale 33 grados. Ahí está. X vale 33 grados. ¿Listo? Sigamos. Vamos, problema 2. Ahora mira. Observa. Este ángulo de aquí es un ángulo interno, ¿no? Este de aquí también es un ángulo interno. Para poder aplicar la propiedad de que la suma es igual a 360, necesito conocer el ángulo interno acá. Necesito saber cuánto vale el ángulo interno ahí. Y necesito saber cuánto vale este ángulo interno también. Entonces, vamos a hallarlo, pues. Profe, ¿cómo puedo saber cuánto vale este ángulo interno? Fíjate acá. Si él vale 110, ¿no? Observa, mira acá. Si el de acá vale 110, con este angulito de acá tiene que sumar 180, porque este es un ángulo llano. O sea, los dos tienen que sumar 180. Si los dos tienen que sumar 180 y esto vale 110, quiere decir que el otro vale ¿cuánto? Claro, el otro vale 70 grados. Ahora mira por acá. Este de acá vale 50 grados. Pero ellos dos tienen que sumar 180. Para que los dos sumen 180, sabiendo que él vale 50 grados, quiere decir que él va a medir ¿cuánto? 130 grados. Ahí está. Ahora sí, la suma de ángulos internos es igual a 360. Como tenemos alfa aquí, primero vamos a colocar las alfa, ¿no? Sería 2 alfa y luego tenemos 3 alfa, ¿no? Más 70 grados, más 70 grados, más 130 grados. ¿Eso es igual a cuánto? A 360 grados. Ahora, ¿qué sucede? Tú eres inteligente, tú sabes. ¿Cuánto es 2x más 3, perdón, 2 alfa más 3 alfa? Eso sería 5 alfa. ¿Más cuánto? ¿Cuánto sería 70 grados más 130 grados? 200 grados. ¿Igual a cuánto? A 360. El 200 grados pasa a restar. Entonces, ¿qué te quedaría? Que 5 alfa es igual a cuánto? Es igual a 360 menos 200 grados. ¿Cuánto vale 5 alfa entonces, profe? 5 alfa es igual a 160. Y tú sabes, ¿no? El 5 pasa a dividir y alfa es 160 entre 5. ¿Y tú qué sabes dividir? ¿Cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 32 grados. Ahí está. ¿Cuánto vale alfa entonces? Alfa vale 32 grados. ¿Listo? ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Preguntas, consultas? Tú eres mudo, tú no hablas, ¿sí o no? ¿Por qué serás así? Ah, bueno, mira, aquí me habla de trapecio. A ver, un momento, un momento, un momento. Aquí me habla de trapecio. También me habla de trapecio. Ya, vamos a hablar un ratito de trapecios.
Vamos a volver aquí. Ya. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a hablar acá de trapecios. Ya, entonces por aquí ponemos. Epa, ya. Ya, mira. Trapecios. Entonces, ¿qué es un trapecio? Un trapecio, o sea, date cuenta que un cuadrilátero no tiene lados, o sea, un cuadrilátero en general que es que tenga 4 lados. Un cuadrilátero solo que tenga 4 lados, nada más. No hay ninguna condición más que debe cumplir. Pero un trapecio debe cumplir un trapecio debe cumplir de que los lados va a tener 2 lados paralelos. Un trapecio va a tener 2 lados paralelos. Profe, ¿cómo así? Mira por acá. Voy a dibujar aquí un trapecio. ¿Ya? Ya. Ese trapecio. Un trapecio tiene 2 lados paralelos o tiene un par de lados paralelos. Si decimos que esto de acá es un trapecio, tiene que tener un par de lados paralelos. ¿Y quiénes son paralelos? BC. BC es paralelo a quién? BC es paralelo a D. ¿Estamos de acuerdo? BC es paralelo a D. ¿Y sabes cómo se llaman esos lados paralelos? Esos lados paralelos se le llama de la siguiente manera. Uno le llama la base menor. Uno de ellos se llama base menor. ¿No me acuerdo? Uno de ellos, ¿cómo se llama entonces? Se llama base menor. La otra, la más grande, la de abajo, se le conoce como ¿qué? Se le conoce como la base mayor. Esto viene a ser la base mayor. ¿Listo? Esa viene a ser la base mayor. Ahora, si ponemos ángulos, por ejemplo, yo coloco aquí un ángulo, digamos, que él sea alfa, que él sea beta, ¿ya? Que él sea omega y que él sea phi, se cumple lo siguiente. Los ángulos, o sea, estos lados que están a los costados, ¿ya? El lado AB y el lado CD, se le conoce como lados laterales. O sea, los lados están a los costados, ¿no? A, B y C, D. Se conoce como lados laterales. Ahora, ¿qué propiedad cumple? Muy aparte de que va a cumplir de que la suma de los 4 ángulos va a ser 360, que ya lo sabemos, porque eso se cumple en todo cuadrilátero. También va a cumplir lo siguiente, ¿no? Los lados que están sobre un mismo o sobre un lado lateral, sobre este lado lateral AB, los ángulos que están sobre acá van a sumar 180. ¿Van a sumar cuánto entonces? Van a sumar 180. ¿Qué voy a decir entonces? Que el valor de alfa más beta, ¿cuánto va a ser? El valor de alfa más beta siempre va a ser igual a 180. Por ejemplo, ¿no? Lo que se encuentran ¿dónde? Sobre este lado de acá, sobre CD. Estos dos ángulos que se encuentran ahí también van a sumar 180. Omega más phi también va a sumar 180. Profe, beta más omega también suma 180. Beta más omega también suma 180. No, no, no. Estoy diciendo, los ángulos que están para acá, para el lado izquierdo, y los ángulos que están para el lado derecho van a sumar 180. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Ten en cuenta eso. Ahora, profe, AB con CD son paralelos, no, solo son paralelos las bases. ¿Ya? Porque mira, si tú prolongas esto, por ejemplo, si tú llegaras a prolongar, ¿no? Y tú prolongaras acá, se van a cortar en un punto. Va a llegar a un punto donde se van a cortar. Entonces, no son paralelos. ¿Ya? No son paralelos. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta aquí? Tienes que tener en cuenta la clasificación. Los tipos de qué? Los tipos de trapecios que existen. Hay tipos de trapecios. ¿Cuáles son esos trapecios que vas a encontrar? Esos trapecios que tú vas a encontrar van a ser los siguientes. Un trapecio escaleno, un trapecio isósceles, un trapecio isósceles y un trapecio rectángulo. ¿Listo? Escaleno, isósceles y rectángulo. Ahora,
A ver. Un momento, un momento. Ya. Este es el escaleno. ¿Qué pasa en un... ¿cuándo decimos que es un trapecio escaleno? Cuando los lados laterales... cuando los lados laterales son ¿qué? Cuando los lados laterales son diferentes. Si los lados laterales son diferentes, mira, él vale bolita y él vale culebrita. Si los lados son diferentes, se llama escaleno. ¿Cuándo se llama escaleno? Cuando los lados laterales son diferentes. A eso llamamos un trapecio escaleno. ¿Qué es un trapecio isósceles? A ver, ¿qué es un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles cumple la siguiente característica. Un trapecio isósceles cumple la siguiente característica. A ver. A ver. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que sucede? A ver. ¿Qué es lo que sucede? A ver, un momentito. Ahí está. ¿Qué es un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles es cuando los lados laterales son iguales. O sea, por ejemplo, si este vale bolitas, el de acá también vale bolita. ¿Ya? ¿Cuándo es isósceles? Cuando son bolitas. O sea, cuando los lados laterales, ¿cómo van a ser? Los lados laterales van a ser iguales. Ahí decimos que es un trapecio que, ahí vamos a decir que es un trapecio isósceles. ¿Listo? Ahí vamos a decir que es un trapecio isósceles. Cuando los lados laterales sean iguales. Cuando decimos que es un trapecio rectángulo es aquel trapecio que tiene ángulos igual a 90 grados. Profe, ¿cómo así? Mira, te muestro por acá. Un momento. Ya, mira. En un trapecio rectángulo tiene dos ángulos que miden 90. Tiene dos ángulos que miden 90 grados. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Va a ocurrir lo siguiente. Este ángulo de acá, ya, este ángulo de acá mira 90. Esa es la característica. Y el ángulo de acá también mide 90 grados. ¿Ya? Mira. Entonces, dentro de la clasificación tenemos tres tipos de triángulos, ¿no? Tres tipos de trapecio, ¿no? El trapecio escaleno, cuando los lados laterales son diferentes, el trapecio isósceles, cuando los lados laterales son iguales, y el trapecio rectángulo es aquel trapecio que tiene dos ángulos rectos, ¿no? Como puedes observar en la figura. Tiene dos ángulos rectos, ¿listo? Entonces tienes que tener en cuenta eso de ahí. Ya tienes que tener en cuenta eso de ahí. Cuando decimos que es un trapecio rectángulo, profe, un trapecio rectángulo, cuando tiene dos ángulos que miden 90 grados. Mira, fíjate, 90, 90. ¿Listo? Con esta información vamos a empezar a resolver los problemas que tenemos de trapecio. ¿Ya? Vamos a ver. Ya. A ver si es un trapecio isósceles. Allí el valor de X. Es un trapecio isósceles. Pero me faltó mencionar una característica del trapecio isósceles. ¿Ya? Muy aparte de que estos lados, muy aparte que estos lados de acá eran iguales, también se va a cumplir lo siguiente. Los ángulos de acá, los ángulos que se encuentran sobre la base mayor, van a ser iguales. ¿De acuerdo? Esos ángulos van a ser iguales. ¿Quién va a ser igual? Este ángulo de acá. ¿No? Este ángulo de acá, a ver un momento. Ahora sí. Este ángulo de acá, por ejemplo, ¿no? Que estoy pintando de color naranja con el ángulo de acá. ¿Qué va a pasar? Van a medir igual. Eso quiere decir que si a este ángulo le llamo alfa, este ángulo ¿cuánto va a ser? Va a ser alfa. En un trapecio isósceles también se cumple eso. Si él es alfa, él también va a ser alfa. ¿Listo? Él también va a ser alfa. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora sí, vamos con el problema. Porque el problema nos habla de qué? De un trapecio isósceles. Y si es un trapecio isósceles, ¿qué es lo que voy a decir entonces? Mira, si es un trapecio isósceles, voy a decir lo siguiente. Este ángulo de acá que vale X, este ángulo de aquí que vale X,
con el ángulo de acá, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. O sea que este ángulo de acá, ¿listo? Este ángulo de acá también va a ser X. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un trapecio isósceles. Porque un trapecio isósceles no solo tiene los lados laterales iguales, sino que los ángulos también van a ser iguales. Ahora, profe, pero ¿y ahora qué es lo que hago? Observa, este X y este 2X se encuentran sobre un mismo lado. Este X y este 2X se encuentran sobre un mismo lado, sobre un lado lateral. Y si se encuentran sobre un lado lateral, recuerda que ellos van a sumar ¿cuánto? Recuerda que ellos van a sumar 180. Ellos van a sumar 180. ¿Cuánto vale X más 2X? Eso vale 3X. ¿3X cuánto vale? 180 grados. El 3 pasa a dividir, ¿no es cierto? Y si el 3 pasa a dividir, ¿qué tienes? Que X es igual a ¿cuánto? A 180 entre 3. ¿Cuál es el valor de X entonces? El valor de X es igual a 60 grados. ¿Cuánto vale X? X vale 60 grados. ¿Listo? Nada más. Nada más. Sigamos. Pregunta 4. Pregunta 4. Dice, ¿no? En el trapecio ABCD, BC vale 10. Dice que él vale 10. CD vale 18. Él vale 18. Calcule AD. ¿Qué es lo que te está pidiendo que tú calcules aquí? Te está pidiendo que tú calcules esto de acá. ¿Ya? Entonces yo le puedo llamar, por ejemplo, profe, que es X. Pues, listo. X. Mira lo que se debe hacer aquí para resolver este problema 4. Es un problema interesante. Lo que debes hacer es, por ejemplo, sabemos que el BC es paralelo a AD. El de arriba es paralelo al de abajo. Entonces, lo que voy a hacer es, desde aquí voy a trazar un paralelo, o sea, voy a trazar una línea acá, pero esa línea de ahí tiene que ser paralelo ¿con quién? Con el de acá. Entonces, yo le puedo llamar, por ejemplo, un punto Q. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo digo lo siguiente, ¿no? Yo trazo CQ paralelo a AB. CQ paralelo a él. O sea, yo trazo de tal manera que sea paralelo. Al ser paralelo este de acá y los de arriba ser paralelo, el de abajo también vale 10. Pero ¿sabes qué más se va a cumplir? Se va a cumplir también lo siguiente. Se va a cumplir de que como él vale 70 grados, ¿ya? Y AB es paralelo a CQ, aquí también se va a formar el mismo ángulo, porque son paralelos. O sea que esto de acá, ¿cuánto va a ser? Mira por acá. Esto de acá va a ser igual a 70 grados. Ahora quiero que te concentres aquí. Ahora quiero que te concentres aquí. Profe, ¿dónde? Fíjate acá. Fíjate acá. Listo. Mírame. Completa. En un triángulo, la suma de ángulos internos tiene que ser 180 grados. Acá tienes un ángulo que mide 70, tienes un ángulo que mide 40. Mira, acá mide 70, acá tienes un ángulo que mide 40 y aquí estaría el tercer ángulo, acá arriba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? Profe, 70 más 40, 110. ¿Cuánto te falta? Te falta 70. Pues. Te falta 70 grados. Ahora, ¿qué sucede? Como vale 70, 70, ¿qué es lo que voy a decir entonces? Voy a decir que el triángulo CDQ, ¿no? Yo voy a decir que el triángulo CDQ, si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama? Se llama isósceles. ¿Listo? Ahora, si los ángulos son iguales, estos dos lados tienen que ser iguales. ¿Listo? Estos tienen que ser iguales. Si él vale 18, este de aquí abajo, ¿cuánto vale? 18 también. Ahora puedes hallar X, ¿no? Porque ahora sí X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a 10 más 18. Y 10 más 18, ¿cuánto me da? Me da 28. ¿Qué quiere decir entonces? Que X es igual a 28. Listo. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 28. Ahí está. X vale 28. ¿Listo?
Muy bien, sigamos entonces. Ya, sigamos. Acá. Es algo parecido. ¿Ya? BC vale 3. Ahora, este de acá, AD, vale 7. Te pide calcular qué cosa. Te pide calcular el segmento CD. Te pide esto. Tú quieres hallar eso. Voy a hacer lo mismo que hice en el problema 4, chicos. ¿Qué hice en el problema 4? Pues sucede lo siguiente. Primero, mira, si él es 105, recuerda que ellos dos, mira, el 105 con el ángulo de acá, ¿cuánto tiene que sumar? ¿Recuerdas cuánto tienen que sumar? Recuerda que esos tienen que sumar cuánto. Ah, mira, ve. Recuerda que esos de ahí tienen que sumar cuánto. Esos de ahí tienen que sumar 180. Si él vale 105, para sumar 180, quiere decir que este ángulo vale 75 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde C trazo una paralela, desde C trazo una paralela a B. O sea, yo trazo CQ, pero de tal manera que cumple lo siguiente, ¿no? Yo digo acá. Trazo CQ, paralelo, CQ, paralelo a B. Eso me permite darme cuenta que este de acá entonces también va a ser 75 grados. Este ángulo de aquí va a ser también 75 grados. ¿Te das cuenta? Ahora, quiero que te concentres en este triángulo de acá. Quiero que te concentres en este triángulo de acá, en la que voy a sombrear. Mírame. Concéntrate en este triángulo de acá que voy a sombrear. ¿Qué es lo que ocurre en este triángulo que yo voy a sombrear? Mira. Recuerda que en todo triángulo la suma de ángulos internos tiene que ser 180. Si acá vale 75 más 30 es 105. ¿Cuánto te está faltando aquí entonces? Ah, profe, aquí me falta 75 grados. ¿Y qué es lo que estás logrando? Tener ángulos iguales. Mira, estás logrando tener ángulos iguales, porque mira, aquí vale 75 y aquí también va a ser 75. Quiere decir entonces, ¿qué cosa? Ah, profe, tiene dos ángulos iguales. Pero si tiene dos ángulos iguales, tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener dos lados iguales. ¿Sí? ¿Y quiénes van a ser esos lados iguales? El de acá. El de acá va a ser igual a este lado de acá. Pero mira, sucede que aquí en ABCQ, si arriba es 3, abajo es 3. Como todo vale 7, si esto de acá vale 3, escúchame, desde A hasta D vale 7, y si esto vale 3, quiere decir entonces que esto vale ¿cuánto? Esto vale 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner por acá, ¿no? El triángulo CDQ isósceles. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 4. ¿Ya? X vale 4. ¿Listo? X vale 4. Sigamos. De la figura, determinar X. Te pide hallar X. A ver, ¿cuánto valdría X ahí? A ver, vamos a ver. Para eso tienes que recordar un triángulo. Ya, a ver, vamos a ver qué hice acá. Sí, sale 10. Para eso tienes que recordar un triángulo. Recuerda o debes conocer, ¿no? Si no lo conoces, te lo presento. Al triángulo rectángulo de 37,53. Un triángulo rectángulo donde sus ángulos internos miden 37 grados y acá mide
53 grados. Sus lados están en cierta relación. A 37 siempre se le opone 3K, a 53 se le opone 4K y la hipotenusa va a ser 5K. Siempre se cumple eso de ahí. En un triángulo rectángulo de 37, 53. Siempre se va a cumplir esto de acá. Entonces, mira acá. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar desde este vértice de acá arriba una altura. Profe, ¿y por qué trazas una altura? Porque tú tienes que aprovechar que tú tienes aquí un ángulo que vale 53 grados. Y si tú ves un ángulo de 53 grados o ves un ángulo de 37 grados, tienes que formar el triángulo rectángulo. Es por eso que yo acá trazo una altura. ¿Para formar qué cosa? Para formar el triángulo rectángulo, pues. ¿Listo? Para formar el triángulo rectángulo. Ten en cuenta eso. Ya, ten en cuenta eso. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Que acá se va a formar 90 grados. Pero si ahí es 90, para este lado también va a ser 90. Si acá es 90, fíjate acá es 90, acá es 90, acá es 90, tú sabes que acá arriba también va a ser 90. ¿En qué te vas a encontrar? En un rectángulo. Si arriba vale 4, abajo también va a ser 4. Pero me decía que todo vale 10. Como todo vale 10, y yo tengo que un lado vale 4, esto de abajo vale ¿cuánto? Vale 6. Ahora, si él es 53, él vendría a ser 37 grados. Pero recuerda que a 37, mira acá, recuerda que a 37 se le opone ¿cuánto? 3K. Entonces, este 6, ¿quién viene a ser? Ese viene a ser 3K. ¿Y este cuánto vendría a ser? 4K. ¿Y cuánto vendría a ser X? X vendría a ser 5K. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hallar el valor de K. Si 3K es igual a 6, tú eres inteligente, ¿cuánto vale K entonces? ¿Cuánto vale el valor de K? Profe, K vale 2, perfecto, K vale 2. Pero como tú quieres hallar X y X vale 5K, profe, facilito pues, vale 5 por 2. ¿Y 5 por 2 cuánto me da? 5 por 2 me da 10. ¿Cuánto sale entonces la respuesta a esta pregunta de acá? A esta pregunta número 6 sale 10, ¿no? Por ahí me habían escrito esa respuesta, lo cual está correcto, ¿ya? Lo cual está correcto, ¿ya? Lo cual está correcto. Sigamos. Vamos a la 8. Mira, ve. Aquí yo trazo una altura. ¿Ya? Donde te dice que AB vale 4. O sea, si yo trazo una altura, aquí se va a formar 90. Ahora, Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para resolver este problema de acá? Mira, tienes que hacer lo siguiente. A ver, tienes que hacer lo siguiente. Tienes que recordar un triángulo rectángulo. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo, ya, de 30 a 60. A ver, un momento. Ya, mira, por ejemplo. Ahora sí. Ahí está. Si acá es 90 grados, ¿ya? Y vamos a decir que este ángulo vale 30, ¿ya? Vamos a decir que este ángulo de aquí vale 30. Entonces, profe, ¿este ángulo vale 30? Sí, este ángulo vale 30 grados. Pero si él es 30, él es 60. Y estamos diciendo que aquí es 90 grados. ¿Qué sucede con este triángulo de 30 a 60? Es un triángulo, un triángulo notable. A 30 se lo pone K, a 60 se lo pone K raíz de 3 y la hipotenusa vale 2K. Lo que debes recordar es que la hipotenusa es el doble de lo que se opone a 30. Fíjate ahora tú en este triángulo de acá. Fíjate tú ahora en este triángulo de acá. Mira, voy a sombrear este triángulo de acá. Voy a sombrear este triángulo de acá. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar en este triángulo de acá? Sucede lo siguiente. De que como él vale 4, él vale 4. ¿Qué te piden hallar?